Y así con este aplauso saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y como cada domingo transmitimos esta palabra esperando que sea de bendición para ti y para tu familia. Y aprovechamos para invitarte todos los domingos a las 11 de la mañana aquí en la Expo Tampico. Estaremos unos cuantos meses porque estamos creyendo que el próximo año vamos a tener casa propia, que el Señor nos conceda para poder congregarnos. He estado hablando acerca del tema levántate. Dile al que está a tu lado, tienes que levantarte. Y he estado tomando como referencia la vida de Jonás, el profeta Jonás. Y hemos visto 3 características en la vida de Jonás. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y hemos visto 3 características de una persona que fue usada por Dios para transformar una ciudad. Había un propósito de parte de Dios de salvar a Nínive, un lugar de 120,000 habitantes que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Dios trajo a existencia a un hombre llamado Jonás, un hombre que tocaría esa ciudad y toda la ciudad se arrepentiría de sus pecados, volvería su corazón al Señor y alcanzarían salvación. Yo creo que hoy estamos presentes en una generación que Dios está levantando para transformar ciudades, para encender con el fuego del Espíritu Santo a todo un país. Porque hemos visto que el Espíritu Santo ha visitado países de Centroamérica, países de Sudamérica, países de Asia. Pero hemos visto que está pendiente México y estamos creyendo que se va a abrir una puerta, se está abriendo una puerta de oportunidad porque el cielo tiene planes para México. ¿Cuántos lo creen? Y tú estás llamado a ser parte de esa generación que va a llenar con el fuego del Espíritu Santo a este país. Detrás de ti vienen tus hijos, detrás de ti vienen tus nietos. Vamos a dejar un referente en el libro de los hechos de este tiempo, que México también fue visitado por el Espíritu de Dios y que cosas grandes ocurrieron en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero veíamos que las características de una generación que como Jonás puede alcanzar ciudades, número 1 es que es una generación que escucha al Señor, que no solamente conoce el logos, sino que también tiene afinados sus oídos para el rema. Conoce la Escritura, pero sabe escuchar al Señor, porque el Espíritu Santo sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Una segunda característica es que es una generación llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Llenos del Espíritu Santo. Jonás significa paloma. ¿Qué significa? Paloma. Y la paloma es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y la generación que va a tocar ciudades es una generación llena del Espíritu Santo. Es una generación que así como aquellos 120 que estaban en Pentecostés, que estaban esperando la promesa del Padre y que de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y empezaron a moverse y a caminar. Y usted lee el libro de los Hechos y se da cuenta que el número de discípulos se multiplicaba, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos y estaban por todas partes. Usted lee el libro de los Hechos y luego lee libros de la historia y se da cuenta que esos hombres llenaron del evangelio todo el mundo de su tiempo a causa de la unción del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Cuando hay una generación que es dirigida por el Espíritu Santo, no se queda encerrada en 4 paredes, sale después de la reunión y vive toda la semana anunciando que en Jesús hay salvación. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? La tercera característica que vimos en Jonás es que es una generación con identidad. Porque la Biblia dice que era Jonás, hijo de Amitai. Ahí habla de que tenía un papá. Era el papá biológico. Pero Dios pone en la palabra la importancia de la paternidad y de eso hablamos. Que es importante que como padres enseñemos a nuestros hijos. En Deuteronomio el Señor le dijo a Israel: y estas palabras que yo te digo hoy estarán en tu mente y estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos por la mañana al levantarse y en la noche al dormirse y en el camino mientras estás, y en tu casa las pondrás en los dinteles de tus puertas y en las ventanas, por todas partes tú te encargarás de repetirle a tus hijos. La formación cristiana no corresponde solamente a la iglesia, la formación cristiana corresponde a los padres instruyendo a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén?
Y estamos creyendo que tu generación, tus hijos, los que vienen detrás de ti, no se van a perder. Porque así como tú buscas al Señor con todo tu corazón y estás empezando una nueva historia, tus hijos vendrán detrás de ti. Hay un árbol genealógico que viene detrás de ti, de una generación de avivadores, de una generación de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, que caminan en integridad, que caminan en contracorriente y que no se pierden en este mundo porque le pertenecen al Señor. Amén. Una generación con identidad. Pertenecemos a una casa espiritual. Y hay un ADN en esta casa espiritual. Y nos movemos con ese ADN. Y trabajamos con ese ADN. No podemos alcanzar una ciudad si no tenemos esa identidad como casa espiritual. En la ciudad hay muchas congregaciones, gracias a Dios. El cuerpo de Cristo está creciendo, pero en lo particular tenemos una identidad. Y para alcanzar una ciudad, tú y yo debemos tener identidad con nuestra casa espiritual. El ADN de nuestra casa espiritual. Evangelismo, discipulado. Evangelismo, discipulado. Trabajamos porque Jesús nos enseña que es importante trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial, que es alcanzar las almas para nuestro Señor. Hoy quiero hablarte de una cuarta característica. Dice la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segunda de Reyes 14:25, en el tiempo del rey Jeroboam, dice que el rey Jeroboam, él restableció la frontera de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás. Di conmigo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Efer. Ahí nos dice de dónde era Jonás. De Gad Efer. Y quiero tomar esto como referencia para hablarte de que una generación que puede ser usada por el Espíritu Santo para alcanzar ciudades, estados y naciones, es una generación en constante renovación. Di conmigo, en constante renovación. Dios siempre hace cosas nuevas. Y como iglesia nosotros debemos comprender que Dios es creativo. Y cuando nosotros no damos espacio a la creatividad de Dios, nos estancamos. Como iglesia, por ejemplo, hemos implementado a lo largo del tiempo estrategias de evangelismo, de diversas formas. Ahora tenemos hasta evangelismo dando agua de Jamaica. O sea, la creatividad. No podemos limitar a Dios a una sola forma, y es que es así. Porque Dios es creativo. Entonces la iglesia que quiere alcanzar una ciudad tiene que estar en constante renovación. Empezamos como ovejas y caminamos y nos convertimos en discípulos. Hay una renovación. Nos convertimos de demandantes a ofertantes. De personas que llegamos pidiendo, nos convertimos en personas que ofrecemos a Dios. Servimos, ayudamos al prójimo y hay un cambio, hay una renovación en nuestra manera de pensar. Cuando llegamos podemos estar necesitados y Dios mueve a alguien para ayudarte. Dios puede tocar el corazón de una persona para bendecirte. Pero si toda la vida vas a estar dependiendo de que alguien te dé, es que necesitas una renovación. Porque aquel que te puede ayudar, aquel que te favorece con una despensa o con una ayuda económica, él ya fue renovado y ya está viendo el favor de Dios. Tú puedes estar toda la vida dependiendo de que Dios toque el corazón de un hermano para que te apoye financieramente, o puedes renovarte y saber que así como Dios bendice a aquel, también te puede bendecir a ti para que ayudes a otros hermanos que están empezando. ¿Alguien dice amén? Pero habla de una renovación, de ovejas a discípulos, pero después de discípulos a hijos. Porque un discípulo puede aprender mucho y cambiarse de iglesia y allá ir a hacer todo lo que aprendió aquí. Pero un hijo permanece en la casa, enfrenta adversidades, enfrenta dificultades, pero él dice: aquí fui plantado, aquí me quedo y no me voy a ningún lugar. Es más, yo soy parte de esta iglesia, yo no puedo dejarla, yo no puedo abandonarla porque pierdo mi propósito. ¿Alguien dice amén? Cuando hay una generación así, el diablo no puede dividir esa congregación, el diablo no puede fragmentar esa iglesia, porque es una iglesia que se mantiene en unidad y camina hacia el perfecto propósito de nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Y esto habla de la formación de carácter. Porque en la formación de carácter aprendemos a superar las diferencias. Aprendemos a superar los malos entendidos.
Antes me ofendía y dejaba de hablarle a mis amigos. Antes me ofendía y me cambiaba de grupo. Pero ahora que estoy en Cristo tengo que tener una renovación de mi mente. Porque si sigo ofendiéndome por todo, pues me cambio de grupo, me cambio de red o me cambio de iglesia. Y esto no me da crecimiento. Voy a andar como húngaro, moviéndome de un lado para otro. Y Dios no quiere que tú andes de aquí para allá. Que no seas como la India María, que ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Sino que seamos renovados en nuestro entendimiento. Es decir, antes me ofendía, ahora soy salvo, pero ya no me puedo estar ofendiendo, ni estarme cambiando de grupo, de red o de iglesia. Tengo que echar raíces, tengo que formar carácter, tengo que asumir responsabilidad con la casa de papá, porque estoy creyendo que la transformación de nuestra comunidad es algo que el cielo nos reveló como iglesia, y para eso nacimos en esta generación, para llenar del fuego de Dios a esta ciudad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gad Efer significa lagar del pozo. ¿Qué significa? Lagar del pozo. Y cuando hablamos de lagar, hablando de la renovación constante, encontramos un momento en que Jesús está con sus discípulos y los fariseos le preguntan: oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los nuestros? No ayunan como los discípulos de Juan ni como los discípulos de los fariseos. O sea, le estaban preguntando: ¿por qué tus discípulos están tan panzones? Luego voltean algunos. ¿Por qué tan agresivo, pastor? ¿Por qué no ayunan? Dice. En ese contexto donde los fariseos le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no son como los nuestros? ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestras tradiciones, nuestras costumbres? ¿Por qué tus discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando van a comer. No se lavan las manos. Quebrantan las tradiciones. Es lo que están diciendo los fariseos. ¿Por qué son diferentes tus discípulos? Y en ese contexto Jesús habla del vino nuevo. Recuerde que Gad Hefer significa el lagar del pozo. En el lagar las uvas se meten, se aplastan para sacar un vino fresco, un vino nuevo. Y ese vino nuevo no es un vino fermentado, sino que es un vino recién creado. Y en este contexto hay por lo menos 3 aplicaciones que voy a tratar de dar, pero tal vez por lo menos comenzamos con una: la renovación de nuestro entendimiento. Los fariseos no entendían cómo es que Jesús hacía más discípulos. Juan capítulo 3 dice que cuando los fariseos escucharon decir que Jesús hacía más discípulos que Juan el Bautista y que los fariseos, fíjate lo que dice la escritura. Jesús escuchó que los fariseos decían: oye, Jesús está haciendo muchos discípulos. Hace más discípulos que Juan y hace más discípulos que los fariseos. Y entre paréntesis, en Juan capítulo 4 dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea que Jesús hacía las cosas diferentes a los fariseos. Jesús hacía las cosas diferentes a como Juan el Bautista las hacía. ¿Qué hacía Jesús? Activaba a sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús? Los enviaba a hacer lo que él mismo hacía. Por eso hacía más discípulos. Lo hacía de forma diferente. Ese es nuestro Señor. Y cuando le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los nuestros? Ahí es donde Jesús cuenta o relata diciendo lo siguiente: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. Vino nuevo, diga conmigo: vino nuevo. O sea, no es un vino añejo, es un vino recién creado, una revelación fresca. Está diciendo: miren, me gustaría explicarles, pero esto que estamos haciendo no lo entenderían. Es como si Jesús les dijera, porque necesitan renovarse. Tanta estructura religiosa que tienen, tanto adoctrinamiento, tanto tiempo de estar haciendo las cosas de una manera que les reventaría la mente, les reventaría el casco las enseñanzas que estoy dando. Entonces es donde dice: no se puede echar vino nuevo en un odre viejo. Porque el vino nuevo, cuando se echa en un odre viejo, te repito, por ahí lo he comentado en otras ocasiones, el odre era una cantimplora de piel, donde a algún animalito le quitaban las extremidades, lo hilvanaban y quedaba una cantimplora flexible. Pero con el paso del tiempo se ponía dura, como el que está a tu lado, dura. Se ponía dura por las inclemencias del tiempo, por el polvo, por el sol. Y entonces, si le echaban vino nuevo,
El vino nuevo suelta gases, así también como el que está a tu lado, suelta gases, y al soltar gases, si el odre, escuche, si el odre está duro, se revienta. Si el odre está duro, se revienta. No puede retener la enseñanza, no puede retener el vino. Jesús les está diciendo, miren, si ustedes no se renuevan, no pueden entender esto. Si ustedes siguen con ese adoctrinamiento viejo, esas formas viejas, ustedes no van a entender lo que está pasando. Así que Jesús no se esforzó por tratar de convencerlos. Dijo, si no se renuevan, no lo van a entender. Se lo van a perder. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer en este tiempo que necesitamos renovarnos. Porque si nos quedamos con la doctrina de hace 100 años, de hace 50 años, si seguimos escuchando enseñanzas de hace 200 años, nos estamos perdiendo de lo que Dios está haciendo hoy. Dios es creativo. El Espíritu Santo siempre está haciendo cosas nuevas. Es más, hoy estamos estrenando misericordia. Porque la Biblia dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y si sus misericordias son nuevas, también su capacidad de crear cosas para que la iglesia siga adelante son nuevas cada mañana. Y si tú te renuevas, prepárate, porque vienen cosas nuevas para tu vida. Vienen puertas nuevas que no habías considerado, caminos nuevos que no habías contemplado, porque mi Dios tiene el poder para mostrarte y hacer cosas nuevas para tu vida. Alguien déle un aplauso al Rey. Diga conmigo, renovación constante. Romanos capítulo 12, en el versículo 2 dice, no se amolden a este mundo. Antes bien, dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cómo es la transformación? Renovando nuestra mente. ¿Cómo podemos transformarnos? Hablar de transformación es mostrar una nueva faceta en nuestra vida. Es ver cosas nuevas en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y todo eso viene como consecuencia de renovar nuestra manera de pensar. Dicen, no os conforméis a este mundo, no se amolden a este mundo, no te acoples a este mundo, no sigas los pasos de este mundo, más bien se influencia en este mundo. Cambia tu entorno, cambia tu mundo, cambia la gente donde está tu trabajo, cambia tu hogar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de comportarte cada día. Pero ese cambio viene por medio de una renovación de nuestro entendimiento. Y dice que cuando somos renovados en nuestro entendimiento, podremos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire tres aspectos. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de buena, podemos recordar que Jesús nos trajo buenas nuevas. La buena nueva de salvación. Estábamos perdidos en pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, perdonó nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Esa es la buena voluntad. Usted y yo recibimos a Cristo, entramos a la buena voluntad de Dios. Dejamos la muerte espiritual para pasar a la vida espiritual. Pero luego habla de agradable. Y no olvide que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no solamente debemos ser salvos, debemos empezar a caminar en fe. Y ahí viene una renovación. Antes me quejaba por todo. Antes tenía una mala actitud. Antes era bien negativo. Pero ahora que estoy en Cristo, debo renovar mi manera de pensar. Porque ya no soy la misma persona. Ya no me encuentro solo. Ya no soy un huérfano espiritual. Ahora tengo un Padre que ha enviado su Espíritu Santo para dirigirme cada día. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Alguien dice amén. Cada día que estés en esta tierra, si tú lo crees, vas a ver la mano de Dios. Vas a ver el poder de Dios, vas a ver la manifestación del favor de Dios sobre tu vida. Pero nos tenemos que renovar. Antes todo nos salía mal. Ahora tenemos que creer que la vida nos va a cambiar.
Antes no encontrábamos oportunidades para trabajar, pero ahora en Cristo tenemos una oportunidad para salir adelante. Antes éramos rechazados, pero ahora somos aceptados. Antes éramos unas personas que estábamos extraviadas, sin rumbo y sin dirección, pero ahora el Espíritu Santo nos dirige, nos está sacando de Egipto, nos está atravesando por un desierto y hay una tierra llamada Canaán que Él ha preparado para todos los que le aman, y tenemos que renovar nuestra mente porque debemos creer que eso se cumplirá en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor te imparta un espíritu de fe, que el Señor fortalezca tu fe, que el Señor afecte tus pensamientos, afecte tu mente para que puedas ser renovado y alcanzar cada promesa que Él tiene para ti en esta tierra. Dele un aplauso a Jesús. O sea que si yo no me renuevo, toda la vida corro el riesgo de ser una oveja. Diga conmigo, amén. Imagínense, Israel estuvo 40 años en el desierto como oveja. Israel estuvo 40 años en el desierto y Dios siempre fue fiel y les daba maná cada mañana y les daba agua, pero tenía una tierra extraordinaria. Ellos se conformaban con el maná cuando había una tierra que iba a ser propia para ellos. Cada mañana ellos se levantaban y recogían el maná, pero la tierra que Dios tenía para ellos era una tierra que sería propia. Ahí podrían sembrar su propia semilla, ahí levantarían su cosecha, ahí tendrían que poner graneros porque la cosecha sería tan extraordinaria que tendrían que buscar un lugar donde ponerlo. Canaán representa lo agradable, lo perfecto. Recuerde que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted ya recibió a Cristo, usted ya está en la buena voluntad. Pero ahora necesitamos caminar en fe, creer en la palabra, buscar al Espíritu Santo para movernos por fe. Antes usted dependía del dinero completamente, ahora tiene que aprender que depende de Dios. Si le quitan el trabajo pero no le quitan la fe, prepárese porque vienen oportunidades para su vida, porque el Señor que le perdonó los pecados no lo va a dejar abandonado en el desierto. El Señor que lo sacó de Egipto es el mismo que lo sostiene y es el mismo que lo va a introducir a su propósito perfecto en Cristo Jesús. Alguien dice amén. Hoy vengo a anunciar que hay algunos que pronto van a salir de su desierto, pronto van a dejar de ver caer el maná, porque van a entrar a lo perfecto de Dios, que es la conquista de sus promesas. Amén. Lo perfecto de Dios es cuando ves el cumplimiento de esas promesas. Y no estamos hablando de conseguir un trabajo, no estamos hablando de pagar una deuda, estamos hablando de empezar a desarrollarte en el propósito por el cual Dios te dio vida. Cuando empiezas a plenitud a vivir en los planes del Señor, no significa que no habrá necesidades, no significa que no habrá circunstancias difíciles, pero estarás caminando en el propósito por el cual Dios te dio vida. Por eso no podemos quedarnos con el mismo pensamiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque una ciudad no puede ser alcanzada por una persona que no se mueve en fe. Una persona no puede ser parte de un equipo que alcance una ciudad si no cree en la perfecta voluntad del Padre. Cuando nosotros somos renovados en nuestro entendimiento, podremos conquistar Canaán. El pueblo de Israel llegó a Canaán, pero no renovó su manera de pensar. Dice la Escritura en Números capítulo 13 que el Señor envió espías a través de Moisés, 12 espías. Yo creo que eran personas elegidas y los mandó a Canaán y 40 días vayan a Canaán, vean la tierra, vean al pueblo, vean sus ciudades, vean qué tipo de armas tienen, vayan y hagan una inspección. Y aquellos 12 hombres fueron 40 días y cuando regresaron 10 de ellos tenían un mensaje negativo porque no renovaron su manera de pensar. No, está difícil, ahí hay gigantes, hay ciudades amuralladas, ahí no se puede, los hombres están altos, son gigantes, están fuertemente armados. 10 de ellos no renovaron su manera de pensar y por 10 que no renovaron su manera de pensar, toda una generación se quedó en el desierto, toda una generación murió en ese lugar. El desierto representa un cementerio de personas que murieron no creyéndole a Dios por lo mejor para sus vidas. Y es un terrible testimonio. Pero había dos, y yo creo que esos dos eran de pan de vida. Había dos
que dijeron, es verdad que hay gigantes, es verdad que están amuralladas las ciudades, es verdad que son ciudades fortificadas, pero con nosotros está el Señor, pero con nosotros viene el que todo lo puede. Nos vamos a comer esos gigantes como si fueran pan, así como recogimos maná en el desierto. El mismo Dios que nos dio pan aquí nos va a entregar a nuestros enemigos y vamos a conquistar esa ciudad en el nombre del Señor. La Biblia nos dice que esos dos y la siguiente generación entraron a Canaán. Si tú lo crees y renuevas tu manera de pensar, tú no te quedas en el desierto, tú no te quedas en el llamerito, tú no te quedas en para la próxima, tú entras a la tierra de tus promesas y tus hijos van detrás de ti. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? La renovación de nuestro entendimiento. Es una generación que es usada de una forma extraordinaria porque cree que Dios todo lo puede. Una generación que no adoctrina los métodos que Dios usa. Por ejemplo, vemos a Jesús sanando a un ciego. Y le dijeron, ponle las manos. Y Jesús lo tomó y lo sacó de Bethsaida y le escupió en los ojos. Ahorita vamos a hacer una fila aquí para... Le escupió en los ojos y le tocó. Estaba ciego, le tocó. Y le preguntó, ¿puedes ver? Dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Entonces le volvió a tocar y le preguntó, ¿y ahora qué ves? Ahora sí veo bien. Wow, hizo un milagro de sanar a un ciego. Pero luego en Marcos vemos a otro ciego llamado Bartimeo. Y cuando vio a Bartimeo no le dijo, tráiganlo para acá para escupirle. Bartimeo estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Buena rima, hasta eso pedía con rima. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo dejaba gritar y lo dejaba gritar y lo dejaba gritar porque estaba provocando su fe. A veces Dios no te responde pronto porque está provocando tu fe. A veces te respondió de una forma y estás en una misma situación y quieres pedirle la misma forma, pero Él te quiere llevar a otra dimensión, la dimensión de la fe. ¿Alguien está aquí conmigo? La dimensión de la fe. A veces esperas que venga un predicador para que te ponga la mano y ore por ti, porque has visto que Él ha sanado a otros imponiéndole las manos, pero tal vez a ti te está llevando por otro proceso, para que crezcas en fe y puedas recibir un milagro de parte del Señor ahí en tu lugar secreto. Son métodos distintos, no podemos encajonar a Dios de una forma. Vio a Bartimeo y después de un rato que estaba grite y grite, le hizo caso y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Hasta la pregunta hubiera ofendido a alguno. Pues no estás viendo, Señor, me hace falta vista. Pero el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Para que él confesara con fe su necesidad. Y le dijo, quiero recobrar la vista. Y no lo tocó, no lo escupió, sino le dijo, vete y conforme a tu fe, sé sano. Ahí empleó la fe. Vemos una estrategia diferente. No podemos encajonar a Dios a formas. Cuando lo encajonamos, estamos impidiendo que la creatividad del Señor se siga manifestando en nuestra vida. Y si algo va a hacer Dios para alcanzar esta ciudad a través de su iglesia, es darnos creatividad, es darnos nuevas ideas, es abrir puertas de oportunidades, es darnos nuevas estrategias, nuevos diseños. Pero esta ciudad puede ser alcanzada por una generación que se renueva constantemente buscando la dirección del Señor. Mira lo que dice Isaías 43:16. Isaías 43:16 dice, así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. El que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, se refería a los egipcios. A una se echarán y no se levantarán, como pábilo han sido apagados y extinguidos. Pero mira esta frase. Dios manifestándose como el Señor que abre camino en el mar. A través de Isaías les está recordando lo que Dios hizo. Imagínate sus antepasados en Egipto, en el tiempo de Moisés. Ellos escuchaban a la religión. La religión de ese tiempo, el clero de ese tiempo, era la religión del Estado. La religión al servicio de los reyes de Egipto. Y obviamente la religión del Estado siempre habla a favor del Estado. Y obviamente la religión del Estado trata de poner una mentalidad de pobre.
Porque si tú dejas de ser pobre, vas a tener oportunidades para estudiar. Si tú dejas de ser pobre, vas a tener dinero para comprar libros. Y esto va a incrementar tu conocimiento. Si tú dejas de ser pobre, vas a empezar a invertir y a desarrollarte. Por eso a los reyes no les gustaba que el pueblo se desarrollara, porque un pueblo con necesidad, un pueblo con hambre, no piensan en estudiar, sino que piensan en la papa. Y ahí estaban los religiosos de ese tiempo, invirtiendo doctrinas de pobreza para que el pueblo no se desarrollara, para que el pueblo no se sublevara y buscara su libertad. Y de pronto sale un hombre con un mensaje diferente, un hombre llamado Moisés, y les dice: vengo de parte del Señor para decirles que hay una tierra extraordinaria para ustedes. Hay una tierra que fluye leche y miel. Hay una tierra donde lo mejor de lo mejor está de parte de Dios para ustedes. Es la tierra que Dios le prometió a Abraham, le prometió a Isaac y a Jacob. Y ustedes son herederos de esas promesas. Ahora, este pueblo tuvo sus luchas para creer. Pero ¿cómo es eso? O sea, a mí me han enseñado de un Dios que me lleva a resignarme a ser pobre. A mí me han enseñado de un Dios que no hable del dinero, porque si empiezas a hablar del dinero, es que eres un predicador de la prosperidad. Estás apartado de la sana doctrina. Estás hablando incoherencias, porque Dios no piensa en dinero. Era algo nuevo para ellos. ¿Cómo que si siempre me han enseñado que entre más pobre, más humilde soy, y entre más humilde, pues el reino de los cielos es de los humildes? Pero ahora tú me estás diciendo, Moisés, que hay una tierra extraordinaria, que hay un lugar donde hay una herencia para mí, hay un lugar donde yo podré plantar mi semilla, hay un lugar donde yo podré tener mi cosecha, hay un lugar donde yo podré tener mis graneros, hay un lugar que le voy a heredar a mis hijos y a las siguientes generaciones. ¿De qué me estás hablando? Era algo nuevo. ¿Sabe que a veces venimos tan adoctrinados del mundo que cuando empezamos a hablar de desarrollo espiritual, algunos lo traducen como: ya el pastor está hablando de prosperidad? Se perdió del camino, se perdió en la codicia, se perdió en el asunto del dinero. No estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de alcanzar la plenitud en Dios, que puedas alcanzar tu propósito. No estamos hablando de que nades en dinero, sino que estás en el punto donde Dios acomoda todo, Dios provee todo para que puedas cumplir tu asignación en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Entonces los israelitas tenían que renovar su manera de pensar. ¿Cómo que hay una tierra para nosotros? ¿Cómo que hay un lugar para nosotros? Y nunca me han enseñado de eso. Al contrario, me advierten que tenga cuidado contigo. Al contrario, me advierten que tenga cuidado con este tipo de predicaciones, porque están fuera de la sana doctrina. Tuvieron que renovar su entendimiento, y entonces vemos en la escritura las señales, los prodigios, el empiojamiento, las úlceras, todo lo que aconteció hasta que finalmente fueron libres. Y fueron libres gracias a la cena que hicieron del Cordero Pascual, que es figura y símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que nos da libertad se llama Jesucristo. El que nos libera del pecado se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Y entonces Moisés, acostumbrado a hacer milagros, de pronto llega al mar. Estamos entrando al contexto de Isaías 43, cuando vemos del Dios que abre mares. Llega a este pueblo, saliendo de Egipto, y se encuentran con un mar. Y está el mar frente a ellos, y atrás vienen los egipcios, vienen todos los cobradores detrás de ellos. Alcáncenlo, agárrenlo, no ha pagado. Y viene el buró de crédito detrás de ellos, y están en una encrucijada. Están en una encrucijada. No pueden irse a la derecha ni a la izquierda, no pueden ir para atrás porque vienen los egipcios y enfrente hay un mar. El razonamiento del hombre es: la única forma de pasar por aquí es que haya barcos. Moisés, ¿preparaste barcos? No, es que no me dijeron que iba a haber un mar. Pero ¿cómo es que no preparaste barcos si por aquí nos traían? La única forma en que podemos pasar por este lugar es con barcos. Y somos 600,000 hombres, Moisés. Y nuestros niños y toda la demás gente. ¿Cómo vas a pasar esta gente? Y ahí está Moisés clamando al Señor. Fíjate bien, está clamando al Señor. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice a Moisés: Moisés, no es tiempo de clamar. Tienes que renovar tu manera de pensar. Antes clamabas, pero en este momento ya no es clamar. Extiende la vara y dile al pueblo que marche.
renuévate. Pero Señor, es que siempre la oración, sí, hay momentos para orar, pero hay momentos para actuar. Hay momentos para interceder y para ayunar, pero hay momentos de avanzar enfrentando tus circunstancias difíciles, enfrentando el mar que esté delante. Oye, pero es que no hay barcas. Te voy a mostrar una cosa nueva. Te voy a mostrar que yo no tengo límites. Te voy a demostrar que no necesitas una barca para pasar este mar. Y conocemos la historia. El mar se abrió cuando ellos empezaron a caminar. Cuando tú renuevas tu mente, aunque no veas que esté la puerta abierta, tú empujas la puerta, tú te metes o rompes el techo, como aquellos 4 que llevaron a su amigo delante de Jesús. Pero nada te detiene, porque sabes que en el camino Dios hará algo nuevo, Dios hará algo extraordinario, te abrirá la puerta y podrás entrar a tu destino en Cristo Jesús. Que esta semana se te abra una puerta. Que esta semana ese mar que había estado limitándote, veas cómo se abre. Solamente asegúrate de avanzar hacia adelante. Solamente asegúrate de extender la vara. Y por medio de la fe vas a ver cómo Dios hace un milagro delante de tus ojos. Oye, pero luego habla del caballo y del ejército. Ellos en Egipto estaban intimidados por el ejército de Faraón. Los únicos que tenían arma eran los que gobernaban. Nadie más podía tener armas, porque el que gobierna debe tener armas para controlar a la gente. Y tenían armas, y tenían caballos, y tenían carros, y caminaban imponentes, y eran boxeadores, y estaban entrenados para la guerra, imponentes. Los veían venir a todos y se hacían a un lado, se intimidaban. Y entonces dice la escritura que ellos venían detrás los egipcios venían detrás de los israelitas y decían: ahora sí, estos ya nos alcanzaron, ahora sí, estos ya nos derrotaron. Y entonces, mientras iban caminando, vieron algo impresionante. Los carros de los egipcios nunca se metían en el mar. Si a ellos les dijeran: vamos a sepultar en el mar a sus enemigos, no lo hubieran creído. ¿Cómo les van a sepultar en el mar si esos carros no entran al mar? ¿Cómo es que Dios les va a meter al mar y a sepultar si ellos nunca pueden entrar al mar porque son guerreros de terreno plano? Pues Dios hizo algo nuevo. Les abrió el mar no solamente para liberar a los israelitas, sino para sepultar a sus enemigos en el fondo de la mar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos nos preguntamos: ¿y dónde quedaron mis pecados? O a veces la gente nos cuestiona: ay sí, ahora eres hermanito, ahora sí vas ahí con el Natán, ya te crees un santo, ya te crees un ángel del cielo, pero antes bien que te las aventabas, pero antes bien que mentías, pero antes bien que eras grosero. Y tú dirás: sí, eso era yo antes, pero ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura, porque Él ha perdonado mis pecados. ¿Cuáles pecados? Miqueas capítulo 7 dice que Él tomó mis pecados, los lanzó al fondo de la mar y jamás se volverá a acordar de ellos, porque el perdón de Dios es un perdón real. La gente querrá condenarte por tu pasado, el diablo querrá acusarte por tu pasado, pero como tú renovaste tu manera de pensar, sabes que eres una persona limpia delante de Dios, sabes que eres una persona nueva delante de Dios, porque el perdón de Dios es real. La gracia de Dios es sobrenatural. Y Dios es tan nuevo en hacer las cosas que cuando Jesús manifestó su ministerio, Él no abrió el mar, Él caminó encima del mar. Porque Dios hace las cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? No podemos encerrar a Dios a un molde. No podemos encerrar a Dios al molde de este mundo. Dios es más grande que una doctrina. Dios es más grande que una religión. Dios es más grande que mi manera de pensar, que mi creatividad. Y yo tengo que renovarme para entenderlo. Inmediatamente después, Isaías dice, no solamente abre mares, sino que Isaías dice en el capítulo 43, versículo 18, no recordéis las cosas anteriores. Fíjate bien, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado, porque he aquí algo nuevo. ¿Cuántos creen en esta palabra? Ahora, recordar cosas del pasado no solamente es lo negativo. O sea, deja de recordar
el pasado doloroso. Deja de recordar el pasado difícil. No solamente eso. A veces hay triunfos en los que nos estacionamos. Victorias con las que nos conformamos. No, me acuerdo allá en el encuentro cuando fui en el 2005 que Dios me tocó. Y luego, ya fue todo lo que viviste. Vieras que Dios sigue haciendo grandes cosas. No, si yo me acuerdo del congreso del 2014 cuando vino fulanito, sutanito, que Dios me sanó. Qué bueno que Dios te sanó. Pero ahora, Dios no se limita a una sanidad. Dios no se limita a una manifestación. Dios sigue haciendo cosas buenas, cosas grandes, cosas extraordinarias. Si tú has visto el favor de Dios, déjame decirte, no te conformes, porque todavía Dios tiene cosas que mostrarte, cosas nuevas por medio de las cuales te va a sorprender. Mira lo que dice ahí: aún en los desiertos haré camino. No solamente abre el mar, también abre el desierto, el lugar donde parece que no hay nada, el lugar que parece que no es fértil. De pronto Dios lo hace reverdecer. De pronto aquello que parecía que estaba muerto, Él lo resucita. Hay muchos que dejaron de creer por la transformación de su matrimonio. Han vivido tanto dolor y tantas cosas que dicen, no creo que algo pueda pasar. Hoy vengo a decirte, renueva tu manera de pensar, porque Dios abrirá un nuevo camino. Dios te mostrará una nueva senda. Dios cumplirá su propósito en ti, en tu matrimonio. Tu matrimonio será completamente distinto a como lo has estado viviendo. Hay un historial en tu pasado que tienes que olvidar, porque tienes que enfocarte en tu presente y en el futuro glorioso que Dios está preparando para ti. Si lo crees, di amén. Di conmigo, renovar el entendimiento. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías. Y Elías va por obediencia al Señor delante del rey Acab. Y le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a llover más que por mi palabra. No va a llover hasta que yo suelte la palabra. No le creyeron, porque no se había levantado un hombre que declarara esas palabras. Va a llover cuando yo diga. Tenía el respaldo de Dios. Y de pronto la palabra profética puede chocar con algunos. Y de pronto la palabra profética puede sacar la incredulidad o el escepticismo de algunos. Pero la palabra profética está en la Escritura. La Escritura nos enseña del don de profecía. La Escritura nos enseña de los dones espirituales. ¿Cuántos están aquí? Nosotros tenemos que creer en lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe que Dios quiere llevar a su iglesia a plenitud? Déjame decirle qué pasó con la iglesia en general. La iglesia en general la estableció Cristo. Y la iglesia empezó a movilizarse y a llenar el mundo de su época y a llenar del evangelio todo su tiempo. Pablo, en Hechos capítulo 19, llenó con el evangelio de Cristo sin redes sociales, sin Instagram, sin YouTube, sin Facebook, sin folletos. Llenó todo Asia del evangelio de Cristo. Hace algunos meses estaba leyendo un libro que relata una carta que le mandaron al emperador como en el año 300, al emperador romano. Y en esta carta le decían al emperador romano, sepa usted que todas las provincias de su imperio, todas las ciudades, todos los lugares, todos los ejidos han sido inundados con el evangelio de Jesucristo. Una carta que le mandaron al emperador, donde le decían, hemos llenado del evangelio todo su imperio. Si usted insiste en perseguirnos, va a terminar acabando con su imperio, porque todo el imperio ha sido inundado con el evangelio. Fíjese la iglesia que estaba en ese tiempo. No era una iglesia limitada a una institución. No era una iglesia limitada a un clero. No era una iglesia limitada a 4 paredes. Era un organismo vivo que estaba por todas partes. Hasta que en el año 300 y pico, el emperador Constantino institucionalizó la iglesia y convirtió a la iglesia en la iglesia del Estado, la iglesia con la que se apoyaba el Estado. Universalizó la iglesia, es decir, ahora todos son cristianos. Pero usted y yo sabemos que el ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, alguien que ha recibido a Jesús en su corazón por obra del Espíritu Santo. Es un mover del Espíritu Santo y no es un club al que uno se asocia. No es algo por herencia,
No es algo de que me meto a un templo y ya soy cristiano, sino que es una obra renovadora del Espíritu Santo en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia estuvo en oscuridad desde el año 300 y pico hasta el año 1508, 1510, cuando Martín Lutero saca la Reforma, y ahí comienza la iglesia de este tiempo, la iglesia de Cristo conforme a la palabra. Una de las expresiones de Martín Lutero era escritura, solo escritura. No lo que diga el hombre, lo que dice la escritura. No mandamientos de hombres, sino lo que dice la palabra. Esa fue su reforma. Vámonos a la palabra. Se están haciendo muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra. Esa fue la primera reforma, pero fue hace 500 años. Ahí la iglesia empezó a ser como una niña. Diga conmigo, como una niña. Y después de 500 años, la iglesia ha ido creciendo gradualmente. La iglesia ha ido avanzando. La iglesia se tiene que convertir en la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se tiene que convertir en la mujer sabia del libro de Proverbios. Aquella que cuida a sus hijos, aquella que trabaja la rueda, aquella que trabaja con el hilo y viste a sus hijos. Esa es la ayuda idónea. La iglesia debe ser una iglesia madura, responsable, que sabe cuidar a los que llegan buscando el rostro del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y en ese crecimiento de la iglesia, Dios está restaurando los ministerios, está restaurando los dones espirituales, está revelando la palabra. Podemos estar con las enseñanzas de hace 500 años de Martín Lutero, que fueron buenas, pero hoy el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en esta generación. Usted lee en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que hay 7 iglesias que aparecen, y a cada una de esas iglesias el Señor dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y en este tiempo el Señor está hablando a su iglesia. Le está diciendo: ya no eres una niña, ya no eres una adolescente, ahora eres una iglesia joven. Te estás ataviando para tu novio, que es Cristo. Has madurado y puedes tener responsabilidad. Puedes demostrar que eres la ayuda idónea, la mujer sabia que edifica las cosas de su novio aquí en la tierra, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dale un aplauso fuerte al Rey. Y entonces viene Elías con una palabra que sorprende al rey, y el rey pues lo batea, ¿no? ¿Qué trae este loco? Dio una palabra profética que el cielo se va a cerrar y que no se volverá a abrir hasta que él hable. No lo creía, no lo entendía, pero así pasó. El cielo se cerró. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero que oró y el cielo se cerró. Era un hombre que se deprimía, pero luchaba contra la depresión metiéndose en oración, buscando el rostro de Dios. Era un hombre que tenía flaquezas, como tú y como yo las tenemos, pero aprendió a encontrar en el lugar correcto la forma de fortalecer su fe. Cuando él enfrentó al rey Acab con la palabra, inmediatamente se activó el principado que operaba ahí, que era Jezabel, una que con brujería y hechicería tenía el control de una nación. Y entonces el Señor lo manda a Elías al arroyo de Querit. Entonces el siervo de Dios tenía que estar en un arroyo y tenía que renovar su mente. Oye, Señor, después de estar en el palacio dando una palabra, cumplimiento, y me mandas a un arroyito, y no solamente te mando un arroyo, los cuervos te van a llevar carne y te van a llevar pan. Los cuervos, pero si los cuervos son carnívoros, ¿qué me van a traer carne? Se la van a tragar antes de dármela. Tú ve. Y él tuvo que renovar su manera de pensar. Pues Dios me dijo que fuera al arroyo y que los cuervos iban a llegar, me van a traer pan y carne. ¿Cómo será esto? Elías tuvo que creer, y para creer tuvo que renovar su manera de pensar. Si Dios lo dijo, más vale que haga caso. Y fue al arroyo, y la Biblia nos dice que los cuervos llegaron, y los cuervos, en vez de tragarse la carne, se la daban a este hombre. Estos cuervos obedecían porque Dios había dicho. Le dijo a los cuervos: no se van a tragar esa carne, se la van a llevar a mi siervo Elías. Cuando Dios da la palabra y tú la crees, renovando tu entendimiento, Él moverá mar y tierra, Él moverá lo que tenga que mover. Es más, a tus enemigos hará que lleven alimento a tu casa. Aquellos que hablaban mal de ti públicamente en Facebook o en las redes sociales empezarán a pedirte perdón o a decir que se habían equivocado, y tú
tú tienes que creerlo. Viene un tiempo de restitución a tu vida. Habían hablado mal de ti, te habían calumniado, pero viene un tiempo de honra y Dios usará a aquellos que te calumniaron para que empiecen a hablar de ti. Bien, alguien dale un aplauso al Rey. Oye, pero luego el río se secó, el arroyo se secó. Y Elías tenía que renovarse. Oye, pero Dios me trajo aquí. ¿Por qué me trajo aquí y luego se está secando este río? Si se iba a secar, ¿para qué me trae aquí? Tuvo que renovar su manera de pensar. Seguramente Dios va a hacer algo. Él me trajo aquí y no me voy hasta que Él diga. Oye, y el arroyo se estaba secando porque dejó de llover. Y aquel arroyo que medía como 10 metros de anchos, ahora medía 7. Y luego medía 3. Y luego medía 2. Es como cuando la cuenta de banco empieza a bajar. Y empieza a bajar. Y empieza a bajar. Y ya parece que va a estar en números rojos. Y empieza a bajar. Y Dios me dijo que le creyera. Y Dios me dijo que lo esperara. Y ahí es donde tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Había un hombre llamado Rhys Howells. Escribió un libro llamado Intercesor. Y te lo resumo. Es un libro que me sacudió cuando lo leí. Es un libro de un hombre, un intercesor de Inglaterra que vivió en el tiempo de los nazis. Y a él le tocó interceder contra el espíritu guía que dominaba a Hitler, porque dice que Dios le reveló que había un espíritu, una potestad que le daba órdenes a Hitler para hacer las cosas. Por eso tanto asesinato, por eso tanto avanzó, porque había un principado y él estaba intercediendo. Pero antes de eso, Dios lo llevó por un proceso de dependencia de él. Empezó a alimentar a vagabundos, empezó a atender enfermos y le empezaron a llegar cheques de otros lugares donde aportaban para la manutención de los vagabundos o de los enfermos. Y entonces Dios le daba la indicación, ahora tienes que ir a tal lugar. Y siempre antes de irse, llegaba el cheque. Como 3 días antes, de manera sobrenatural, llegaba un cheque de alguien que apoyaba su ministerio. Y ya decía, pues ya tengo para el boleto de tren. Siempre. Y un día le dijo, vas a salir a tal lugar. El jueves. Llegó el martes y el cheque no llegaba. Llegó el miércoles y el cheque no llegaba. Llegó el jueves en la mañana y el cheque no había llegado. Y entonces él se pone a orar y le dice, Señor, me dijiste que iba a ir, pero no me ha llegado el cheque. Y el Señor le dijo, ¿qué harías si ya tuvieras el cheque? Pues voy y compro el boleto. ¿Y crees que va a llegar o no va a llegar? Pues sí creo. ¿Y entonces por qué no vas por el boleto? Y ahí va este loco a la estación del tren. Renovar la manera de pensar. Siempre me llegaba el cheque, ahora me dice que me mueva antes de que llegue el cheque. Y llega donde estaba la estación del tren y está la fila. Y la fila se está haciendo más chica. Y la fila se sigue haciendo chica y más chica. Y ya había como 4 personas y él volteaba y ahorita va a llegar alguien. Y no llegaba nadie. 3 personas, 2 personas y de pronto el que estaba enfrente voltea y le dice, ¿sabe que yo tenía que salir de viaje, pero no voy a poder salir? Le quiero obsequiar mi boleto. ¿Se lo puede tomar? Y entonces él tomó el boleto porque él creyó en la palabra. Prepárate porque Dios te va a llevar al límite de tu fe. Prepárate porque te va a abrir puertas que no te habías imaginado. Prepárate porque hay cosas nuevas, grandiosas y extraordinarias que Dios tiene para ti, porque Dios sigue siendo creativo. Alguien dale un aplauso al Rey. Así estaba Elías en el arroyo, se estaba secando hasta que se secó. Y cuando se secó, el Señor le dijo, ahora vete a Sarepta de Sidón. ¿A Sarepta de Sidón? Pero si por los sidonios tenemos este problema, es por culpa de ellos. Porque Jezabel era hija del rey de los sidonios. Era la que estaba causando con sus hechicerías todo el problema. Y ahora el Señor le dice, vete ahí a la cueva del lobo. Porque ahí le he dado orden a una mujer que te alimenta, una mujer viuda. ¿Cómo que una mujer viuda? ¿Me va a alimentar una mujer viuda? Oye, Señor, ¿qué van a decir de mí? En una cultura tan machista, el permitir que una mujer le diera de comer era un gran problema para el orgullo del hombre. Pero tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que renovar porque a través de ella te voy a proveer. ¿Alguien está aquí conmigo? Estamos en un tiempo donde las mujeres se desarrollan.
Estamos en un tiempo donde las mujeres pueden emprender. Estamos en un tiempo donde las mujeres en ocasiones ganan más que el marido. ¿Alguien está aquí? Porque es un tiempo de oportunidad. Porque Génesis 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Bendijo al hombre y bendijo a la mujer. Estamos bendecidos todos porque somos hijos del Señor. ¿Alguien dice amén? Nada más ten cuidado, mujer, con la corriente feminista radical. Porque por más que el Señor te prospere, en tu casa hay una cabeza que Dios estableció y es el hombre. Si tienes problemas con eso del patriarcado, ten cuidado con la doctrina que estás escuchando. Si tienes problemas con eso de que el patriarcado es represor, cuidado. Si como padre de familia escuchas que tus hijos hablan este tipo de doctrina, cuidado. Enséñales, instrúyelos en lo que la Escritura nos enseña. Fin del comunicado. Elías va a Sarepta de Sidón, ya estoy terminando, Sarepta de Sidón. Y ahí va de una forma diferente, Señor, te creí lo de los cuervos, pero ¿cómo me vas a llevar con una mujer que es viuda? ¿Me va a alimentar una mujer viuda y del reino enemigo? O sea, ¿cómo vas a usar un testigo de Jehová para bendecirme, Señor? ¿Cómo vas a emplear a otro de otra religión para bendecirme? No lo puedo aceptar. Pero Elías, te estoy enviando ahí porque la quiero bendecir también a ella. Porque ella se está quedando con un puñado de harina y tú tienes una palabra y tú tienes un respaldo y ella tiene fe. Ya le hablé y ella me escuchó. Hay pueblo allá afuera que no forma parte del pueblo de Dios, pero que Dios ya está tratando con ellos. Así como Dios trató con Cornelio, un romano, así como Dios trató con un gadareno, Dios está tratando con gente allá afuera. Y la iglesia tiene que salir y alcanzarlos. Tenemos que ir a meternos a la cueva del lobo, allá donde está el brujo, allá donde está la hechicera, allá en los barrios bajos, allá donde están los delincuentes más peligrosos. Tú tienes que ir porque tienes el respaldo del Señor, porque allá están los hombres y mujeres que también se van a levantar para llenar del evangelio no solo a esta comunidad, sino a nuestro país entero. ¿Cuántos lo creen? Ve con esta mujer. Y ahí lo lleva el Señor con la mujer viuda y le dice, te encargo un vasito de agua, aunque sea de horchata o de Jamaica con la que están evangelizando. Una agüita de Jamaica. Y apenas iba por el agua y si algo escaseaba era el agua. Y entonces le dice, ay, también te encargo una torta de la barda, porque Elías era de Tampico. Una torta de la barda con el jamón de fuera, así enseñando la lengua, con chicharroncito, frijoles, con chorizo, aguacate, deshebrada, lechuga, queso amarillo, queso blanco, salsa verde y tamaño Goliat. Y entonces la mujer replica y dice, mira, vive Jehová tu Dios, que solo tengo un puñado de harina. Y me iba a hacer una torta para mí y para mi hijo, nos íbamos a dejar morir. Es todo lo que tengo. La mujer estaba a la puerta de un milagro financiero o de provisión. Y estaba en, ¿hago lo que Dios me dijo o me lo como? Aquí la manera de pensar influye mucho. Porque puedo vivir toda la vida limitado porque apenas me alcanza. Y no puedo dar. Quisiera dar, pero no puedo. Y aquí es donde entra el punto de la revelación. Que cuando damos a Dios, honramos a Dios, hay algo que se desata sobre nuestra vida. Estamos aplicando un principio espiritual que gente que no era del pueblo de Dios le creyó y que era honrar al profeta. La mujer escuchó la palabra del profeta, el profeta le dijo, hazme a mí primero, dame la primicia y después comerás tú y tu hijo. Y esta mujer tuvo que renovar su entendimiento. A ver, la lógica me dice que con esto me alcanza para mí. ¿Cómo le voy a dar a él? Y me va a sobrar para mí y todavía va a haber. No, la lógica no alcanza. Di conmigo, a veces la lógica no alcanza. Vamos, levanta tu mano y di, a veces la lógica no alcanza. Y es donde debe entrar la fe. Y renovar mi manera de pensar. Bueno, va, le creo. Le voy a hacer las enchiladas que me está pidiendo, la torta de la barda. Entonces metió la mano a la tinaja, sacó harina y preparó los bocoles. Por la tarde se me antojan unas quesadillas. Y ahí va la mujer, mete la mano a la tinaja de harina, prepara las quesadillas. Se comió 10. Era discípulo de Jesús, de esos que traigan mucho, ¿no?
Y en la noche, oye, se me antoja una migada. Ay, ¿tendrás mantequita de puerco? Ah, no, los judíos no comen puerco. Y le preparó la migada. Y en la mañana, oye, se me antojan unas entomatadas. Y ahí va. Y sigue saliendo. Y sigue saliendo. Y de pronto va viendo la receta secreta. Y es que cada vez que agarraba harina, le ponía aceite. Y no se calmaba. La harina, durante todo ese tiempo, no le faltó alimento. Pero fue un principio espiritual. La Biblia está llena de principios. Pero con lo que más luchamos es con nuestra mente. No, es que si doy mi diezmo, mira, el pastor ya trae tenis nuevos. Son los diezmos de la semana pasada. Y ya voltearon a verla. No, es que si doy mi diezmo. Y tenemos esa lucha, que mientras no renovamos nuestra manera de pensar, estamos con la harina y se nos acaba y estamos batallando. Pero cuando caminamos en el ámbito de la fe, renovando nuestra manera de pensar, le damos a Dios lo que es de Dios, creyéndole. Dice tu palabra, Señor. Debo ser un buen administrador, debo cumplir con otras cosas, pero también con lo que te corresponde a ti. Y entonces el alimento no le faltó durante ese tiempo de crisis. Sabes que en el tiempo de la pandemia fue impresionante cómo, aunque no nos congregábamos, muchos sostuvieron la obra del Señor y pagábamos las mensualidades del terreno, porque aunque no nos reuníamos, había gente que tenía el principio bien arraigado en su corazón y mandaban la ofrenda, mandaban el diezmo, lo depositaban por transferencia, pero la iglesia no se detuvo, aunque no nos podíamos congregar, porque hay gente a la que se le ha revelado los principios de la palabra del Señor. Y si tú lo hiciste en pandemia, te mostraste fiel en la pandemia, prepárate, porque Él dice que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Esto quiere decir que viene una puerta de oportunidad. Ahora que se levantó la pandemia, ahora que estamos en un tiempo diferente, viene un tiempo para México. No solamente en lo espiritual, también en lo tecnológico, o en lo económico, o en lo financiero. México, Estados Unidos y Canadá van a formar un bloque, y en este bloque los mexicanos vamos a ser favorecidos, vamos a ser bendecidos. Nuestros hijos encontrarán oportunidades en las preparatorias. Nuestros hijos van a emprender, van a poner empresas, van a desarrollarse, porque Dios no solamente visita la iglesia, visita también un país donde hay una iglesia que le está creyendo al Señor por una transformación. Ya estoy terminando, siempre digo así, pero ahora sí es serio. ¿A dónde viene todo esto de renovar nuestra manera de pensar? Jonás tuvo un choque. Los profetas se levantaban para exhortar al pueblo o para anunciar que Dios se encargaría de sus enemigos. Los profetas trabajaban para dentro del pueblo. Los profetas trabajaban como mensajeros a Israel, que es figura de la iglesia. Vemos cómo en el tiempo de Ezequías se levantó el rey de Asiria, mandó a Sennacherib a sitiar Judá, y Dios levantó a Isaías para dar una palabra. Así dice el Señor: tú que viniste a tratar de despojar, vas a salir huyendo. Soltó una palabra y esa misma noche el ángel del Señor mató a 180,000 asirios por una palabra. Siempre los profetas eran hacia adentro, exhortar al pueblo, confortarlo, hablando de lo que Dios haría con sus enemigos. Por ahora Dios le dice a Jonás: no vas a ir con el pueblo, vas a ir con Nínive, con los de Asiria, con tus enemigos. ¿Vas a dejar de estar predicando en la iglesia? Porque tienes que ir a predicar allá afuera. Por eso Jonás se resistió. No, yo quiero un púlpito. Yo quiero predicar allá adentro. Yo quiero ministrar allá adentro. Yo quiero que el pastor me dé chance ahí de predicar un domingo, que yo traiga una palabra. Durante mucho tiempo la iglesia hacía eventos evangelísticos dentro de las cuatro paredes. Y venía un evangelista, lloraba por los enfermos, los mismos hermanos se convertían. La misma hermanita era sanada de su problema de la espalda cada que viene un evangelista. Y todo ocurría dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero a esta generación el Señor ya la está sacando de las cuatro paredes. No está levantando evangelistas de plataforma. Ahora está movilizando equipos para que alcancen ciudades.
Ya no depende de un hombre, no depende de una persona, depende de una iglesia entendida que anda por todas partes predicando el evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Va por la bruja, va por el alcohólico, va por el enfermo, va por el drogadicto, sale de las cuatro paredes. ¿Alguien está aquí? Hoy cuando escucho a alguien es que yo quiero que Dios me levante para ir por muchas iglesias predicando. Hijo, estás equivocado en la agenda. Ya Dios no quiere tanto aquí adentro. Estamos en un tiempo de ir allá afuera. Dios va a usar personas todavía adentro, por supuesto. Pero la labor está afuera. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia activa, la iglesia en movimiento, la iglesia donde todos formamos parte de un cuerpo que está moviendo, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no está en la tumba, no está dormido, no está distraído. Cristo es la cabeza y está a la diestra del Padre, pero la iglesia, la ayuda idónea, está en movimiento, está edificando casa para el amado, casa para el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y es ahí donde tenemos que renovarnos para ver lo que Dios quiere hacer. Puedes pasar el resto de tu vida, y te pido que te pongas de pie ya para cerrar. Puedes pasar el resto de tus años como una oveja que nunca quiso madurar. Una oveja que se la pasó atorado esperando que su cónyuge cambie para poder cambiar él. Esperando que sus hijos cambien para poder cambiar él. Esperando que Dios le resuelva un problema para poder cambiar. O puedes moverte a pesar de lo que estás viviendo. Puedes moverte a pesar de las circunstancias. Esto te va a llevar a la madurez. Te va a llevar al compromiso y te va a llevar a ser parte de una generación que va a alcanzar esta ciudad para la gloria del Señor. Alguien dice amén. Hechos termina con 28 capítulos, pero cada generación tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de lo que el Espíritu Santo sigue haciendo, porque Él se sigue moviendo. Levanta tus manos allí en donde estás. Espíritu Santo, te pedimos, queremos ser parte de esa generación que como Jonás es usado para transformar una ciudad, que como Jonás es usado para ir a donde están los 120,000 que no te conocen, 120,000 que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, 120,000 que no saben distinguir entre la izquierda y la derecha, entre la luz y la oscuridad. Pero así como usaste a Jonás para que el mismo rey se arrepintiera y buscara tu rostro y provocara que toda la ciudad ayunara y buscara, Señor, tu misericordia, de igual forma estamos creyendo que esta generación se levanta y va a alcanzar autoridades de gobierno, va a alcanzar, Señor, a empresarios, va a alcanzar a profesionistas, va a alcanzar a directores de escuela, va a alcanzar, Señor, a extranjeros, va a alcanzar a todos los estratos sociales, Señor, porque cada persona necesita conocer al Señor. Va a alcanzar a militares, va a alcanzar a los de la Guardia Nacional, va a alcanzar a los policías, va a alcanzar, Señor, a los trabajadores del volante. Estamos creyendo que cada habitante de esta ciudad necesita conocerte, y aquí hay una iglesia, Señor, que se está renovando para lo que viene. Se está renovando, Señor, en su entendimiento para levantar la cosecha de almas que tú vas a levantar en esta generación. Que en el nombre de Jesús venga tu revelación a cada uno de tus hijos. Que en el nombre de Jesús seamos esa iglesia activa que está en movimiento. Espíritu Santo, aquí hay ganadores de almas. Aquí hay formadores de discípulos en potencia que aún no han despertado. Pero oramos creyendo, declaramos creyendo, Señor, que tú vas a levantar a esos Pablo, a esos Bernabés que aún no se han activado, se van a levantar, Señor, para ser parte de lo que estás haciendo en este tiempo. Bendecimos a los que están al frente de los grupos de vida, bendecimos a los que están en las escuelas, bendecimos a los que están a punto de abrir grupos de vida, y bendecimos a los que pronto despertarán para ser parte de esta visión, de esta estrategia de alcanzar nuestra comunidad para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alguien grite amén. Así como estás de pie, vamos a dar la bienvenida a los que vienen por primera vez. Queremos dar un anuncio muy importante para todos los que nos acompañan hoy por primera, segunda o tercera vez. No queremos que te vayas con las manos vacías. Queremos ofrecerte un libro, pero necesitamos saber cuántos vienen hoy por primera, segunda o tercera vez. Por favor, levanta tu mano para que
Un aplauso al Señor por todos los que nos están acompañando hoy. ¿Alguien más que venga por primera, segunda o tercera vez? Levante su mano. Por favor, queremos bendecirte. Allá hay una dama de este lado, por favor, si nos acompaña. Pase por su libro. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Saluda al que está a tu lado de puñito y dile, Dios te bendiga.